¿Cómo está? Buenas noches, qué placer acompañarles. Bienvenidos. Arranca así nuestra edición central. Es un gusto acompañarles toda la información en nuestro continente y el mundo a través de titulares. Iniciamos revisando lo que sucede en Colombia, pues avanza la búsqueda de cuerpos y se mantienen las labores de rescate, sobre todo a la cabeza de aquellos rescatistas voluntarios en aquellas zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. En Bolivia fue detenido Fernando Cerimedo, activista de ultraderecha y consultor político acusado de contratar sicarios para asesinar a su expareja. Y tras 4 años de exigir justicia, familiares en el Perú han decidido formalizar una moción para la investigación de asesinatos registrados durante el gobierno de Dina Boluarte. El gobierno de Colombia limitó el ingreso de asistencia internacional exclusivamente a delegaciones de países como Estados Unidos e Israel. Los ciudadanos y voluntarios denuncian graves irregularidades e inacción por parte de estos equipos. Hoy en Enclave Mediática. También tenemos la actualidad deportiva. Luis Fernando Villasmil con nosotros y los detalles. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Paola, gracias Luis. Bueno, el comité organizador de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas se reunió para evaluar instalaciones y la coordinación con la ODEVO para la reprogramación de esta cita deportiva para mayo del año 2027. Pero esta y otras informaciones más adelante en Edición Central. Gracias, Luis Fernando Villasmil. Y diversas actividades le voy a mostrar y contar en nuestro segmento de cultura. Se vienen desarrollando a 90 años del asesinato de Federico García Lorca. Todos los detalles de estas actividades que forman parte también del desarrollo cultural más adelante. Vamos también con el adelanto de la noticia. Nuestro compañero Roberto Hugo Presa desde El Salvador. Adelante. Hola, ¿qué tal compañeros? Saludos desde San Salvador. El Salvador es llamado geográficamente el Valle de las Hamacas. ¿Por qué? Porque es un país de alta sismicidad. Prácticamente aquí todos los días hay temblores, aunque muchos de ellos no son percibidos por la población salvadoreña. Ahora, hay personas que están viviendo en zonas que fueron calificadas o edificios que fueron catalogados como bandera roja, o sea que no se permite habitar. Hoy queremos hablar de eso en una nota que hemos preparado desde San Salvador y que con gusto vamos a presentarles más adelante. Gracias, Roberto Hugo Presa. Vamos a iniciar en Colombia. Lo adelantábamos, una semana transcurrido del terremoto del 10 de agosto que ha azotado distintos departamentos y ha generado alerta roja en más de 5 ciudades capitales. Hasta el departamento del Valle del Cauca nos vamos en la ciudad de Cali. Nuestro compañero Labores, Milton Henao, está con nosotros en directo. Milton, qué gusto saludarte. Cuéntanos ante los reclamos que además persisten de la población por la falta de presencia institucional. Bienvenido. Hola Paola, Luis, saludos para ustedes. Pues efectivamente continuamos aquí en este recorrido que hace Telesur. Los saludos desde el edificio Cantabria, uno de los sitios donde pues se ha generado esta lamentable tragedia para los colombianos y que ha dejado innumerables víctimas. Antes que responder su pregunta, quiero darles a conocer el último reporte que ha dado el Instituto de Medicina Legal en cuanto a las personas que se encuentran fallecidas. Mire, el último comunicado habla de 312 cuerpos que han recibido el Instituto de Medicina Legal. De ellos, 139 hacen parte de las personas que murieron en Cali, 107 en Pereira, 16 en Buenaventura y 14 en Chocó. Y el resto de personas que fallecieron pues se produjeron en varios municipios del departamento del Valle del Cauca, por supuesto Manizales, Armenia y todo el eje cafetero. Hay que decir que en el día de hoy, en las últimas horas, de acuerdo a los informes, se rescataron 5 personas más en la torre de hospitalización del Hospital Universitario del Valle aquí en la ciudad de Cali. Es decir, que dadas estas cifras, Cali
y se convierte en la ciudad con más víctimas en el marco de esta tragedia. Y entre tanto, pues continúa ese reclamo que le mencionábamos anteriormente. Más temprano tuvimos el conocimiento de algunos albergues temporales que se han adecuado por parte de la comunidad. Dicen algunos pobladores, sobre todo a las víctimas, que no los deja satisfechos esto que expresó el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, porque por un lado habla de un préstamo a la banca internacional, del otro habla también de créditos blandos con los bancos y habla también de reconstrucción, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Y es básicamente lo que se ha expresado por parte de la comunidad en los diferentes escenarios donde se encuentran. Muchos albergues temporales se han ido levantando. Mucha gente también ha ido donde amigos, ya están pagando por su propia cuenta arriendos. Se ha hablado de la declaración del decreto de emergencia nacional de desastre, pero no se ha firmado aún. Este decreto no aparece, no se ha hecho efectivo. Los subsidios de arrendamiento tampoco aparecen, así que mucho anuncio y no hay respuesta de manera concreta a estas comunidades, que es lo que reclaman de fondo. Dicen que mientras es mediático o fue mediático este terremoto, se pronunciaron de parte del gobierno nacional, pero que ahora que ya empieza a desaparecer, incluso ustedes ven aquí al fondo, ya no hay trabajos en 15 o 16 de los puntos que se trabajaba aquí en Cali, solamente se está trabajando en 4 porque el resto ya desapareció. Los voluntarios pues no fueron recibidos más, se cerraron estos puntos y en este momento solamente están allí los rescatistas. Y en ese sentido se siguen preguntando qué va a pasar de aquí en adelante, porque repito, mucho anuncio, poca respuesta de manera concreta a lo que expresan estas comunidades, que es lo que necesitan. Únicamente, digamos lo que la respuesta que sí, obviamente de manera constante se produce y todo el tiempo estamos viendo movimiento frente a ello, es la solidaridad de los colombianos frente a la provisión de medicamentos, de alimentos, sobre todo de esta gente que está en los albergues temporales, incluso algunos apartamentos de carácter privado, personal, personas que le han dicho a los vecinos, venga, vivan aquí mientras pasa esta tragedia, y en consecuencia pues son esas ayudas solidarias la que genera que estas personas puedan sobrellevar este momento tan complejo que vive el país. Seguimos muy atentos a la situación allí en Cali, en Valle del Cauca. Muchísimas gracias, Milton, por esta información. Milton Henao, nuestro compañero, colaborador, periodista en ese lugar de la tragedia. Vamos ahora hasta Bogotá, la capital del país, con nuestra compañera también, Tatiana Portela. Más detalles a esta hora, Tatiana, de lo que ocurre en el país y, por supuesto, las declaraciones en el arco político y social de esa nación una semana después del terremoto. Adelante. ¿Qué tal? Un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. Pues señalarles que 9 días después de esa tragedia que vive Colombia por cuenta del terremoto, del sismo de 7.4, pues han sido varias, digamos, las alocuciones presidenciales por parte de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, surgen varios rechazos en medio de esta declaratoria de emergencia económica, pero por supuesto también sobre la atención que ha tenido el gobierno nacional, la institucionalidad de cara a las víctimas, no solamente por aquellas personas que lo perdieron todo, sino por aquellas que todavía están esperando respuestas sobre las personas que están debajo de los escombros. Señalarles, por ejemplo, que en medio también de esta, digamos, de todo este rechazo también ha surgido un nuevo debate y es la no presencia del ministro de Vivienda en medio de esta emergencia, al que en las últimas horas, en el último día, pues se le capturó se tomó una foto en una de las playas de Colombia, en donde evidentemente pues generó un rechazo por la ausencia y por la importancia que tiene el ministro de Vivienda en términos de la reconstrucción, teniendo en cuenta además que el presidente Abelardo de la Espriella el día de ayer en esta locución señaló que él sería el encargado de la reconstrucción de la Patria Milagro, como lo denominó el presidente. Pues bien, para poder ampliar cuáles han sido, digamos, las acciones políticas que ya se están adelantando desde el Congreso, de la Cámara también de Representantes, por parte de distintos sectores políticos, tanto de derecha como de izquierda, hemos preparado para ustedes la siguiente nota. 2 días pasaron del inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y la nueva administración tuvo que enfrentar un devastador sismo de 7.4, uno de los más potentes del siglo XXI en Colombia. Desde el primer minuto, la respuesta estatal ha sido cuestionada. Ana Milena, muy buenas tardes. Sí, señora, en este momento se está ubicando el presidente de la República, Abelardo. La indignación estalló tras las imágenes de mandatario enviando besos a la Cámara antes del balance oficial de víctimas.
La propia acción del gobierno, que ha sido tardía, errática, politizada, y que mucho más que en función de salvar vidas y de garantizar, rescatar a los damnificados y procurar la reconstrucción rápida de las viviendas y la llegada rápida de los servicios de emergencia, se ha dedicado a hacer propaganda tanto a su gobierno como al Estado de Israel. Mientras la emergencia deja más de 120.000 familias afectadas, 26.000 viviendas destruidas y 127.000 averiadas, la crisis escaló al conocerse que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, estaba de vacaciones en la playa durante la tragedia. Si votamos la mitad más uno aprobando la moción de censura, él debe renunciar. Y mucha gente nos ha dicho que esto es un asunto político, ideológico. No, antes le estamos haciendo un favor a este gobierno sacando una persona que 5 días después de la tragedia se va a tomar piña colada a Santa Marta. Realmente es un insulto a las víctimas, a los colombianos, y por eso en la moción de censura necesitamos que venga a responderle al Congreso de la República. A la controversia de vivienda se suma la de educación. La propuesta de activar clases remotas desató el rechazo del magisterio por la falta de conectividad e infraestructura, motivando la citación a control político de la ministra. Primero la vida. Tenemos más de 1.300 maestros y maestras buscando atención psicosocial. Tenemos instituciones educativas, casi 100, solo en Pereira, que ya no tienen posibilidades de estar habitadas, ni siquiera de adelantar el proceso. Y variable a eso tenemos también la brecha digital, que no la tenemos, que se profundiza por estos momentos. A poco más de una semana del sismo, el Ejecutivo sigue sin publicar los decretos de la emergencia económica. La única medida concreta es un endeudamiento con el Banco Mundial y el BID por más de 500 millones de dólares, lo que enciende las alarmas del sector económico. El problema es que no sabemos todavía, 8 días después, cuáles son las propuestas del gobierno. Esta tragedia le cae como anillo al dedo al presidente para comenzar a decir en diferentes sectores, sector salud, sector educación, sector de lucha contra la pobreza, etcétera, no hay plata para esas cosas porque tenemos que, por un lado, atender la tragedia y por otro lado, en el futuro, pagar la deuda. En medio de la ambigüedad gubernamental, las apariciones de las Espriella generan rechazo, desde obligar a la comunidad a esperarlo con los brazos arriba en las zonas afectadas hasta su reciente llegada a Buenaventura, una de las zonas más impactadas, para entregar balones de fútbol a los damnificados. Es una ofensa, es una agresión, es una falta de respeto, porque asume que las personas pueden dormir en la calle, pueden comer mal porque son pobres, pero lo importante es que se mantengan entretenidos. Es decir, es una manera de entender la situación profundamente pérfida, profundamente superficial, que no resuelve los problemas y que por el contrario los agrava. Todo esto bajo la idea de que esta presencia muy impactante del presidente de la República en los distintos territorios va a servir para mejorar su imagen, lo cual dudo mucho que suceda. A la falta de un proceso formal de empalme, hoy se suma la posibilidad de que Jaime Andrés Beltrán sea el primer ministro destituido por moción de censura en Colombia con menos de un mes en el cargo. Todo ocurre entre severos cuestionamientos a una respuesta institucional que aún no aclara cómo se reconstruirán los territorios devastados. Tatiana Portela. Claro, y es que fíjese bien que 9 días después de esa tragedia, todavía, como lo decía Milton, nuestro compañero allí en Cali, pues todavía no hay acciones concretas que le puedan resolver de manera inmediata, por ejemplo, a las víctimas de este sismo, dónde van a vivir, cómo van a ser los subsidios de arrendamiento, cómo se va a reconstruir los lugares más afectados, cómo se va a recuperar las clases, entendiendo la necesidad primero de proteger la vida, la integridad y, digamos, todo el tema social que habita allí luego de este sismo. Pero señalar, por ejemplo, que hemos conocido en las últimas horas que la moción de censura contra el ministro de Vivienda ya recoge aproximadamente 60 firmas de distintos congresistas y senadores de diversos partidos políticos, incluso de una de su bancada, de Abelardo de la Espriella, de Salvación Nacional. Esto, por supuesto, deja, en vilo esa asignación al ministro de Vivienda para recuperar lo que ha denominado Abelardo de la Espriella como la patria milagro. Gracias, Tatiana. Pendientes de todo ese panorama. Complejo, sin lugar a dudas, desde Colombia, desde Bogotá, la capital.
Tatiana Portela para nuestra edición central aquí en Telesur. En otras noticias, les contamos que en Venezuela un nuevo sismo sacudía la madrugada de este martes al estado La Guaira, uno de los más impactados, recordemos, por el doblete sísmico del pasado 24 de junio. Pero allí también hubo una respuesta inmediata. Las autoridades empezaron a informar, a monitorear la situación, no registrándose mayores afectaciones. Luis Tavera nos trae este informe. Así luce la avenida José María España, en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, tras un nuevo sismo de magnitud 4, registrado la madrugada de este 18 de agosto con epicentro en esta entidad costera. Aunque el movimiento se sintió en toda la costa, por aquí el trabajo no se detiene. Quienes están al frente de la limpieza avanzan en su jornada. Andamos en varios sitios porque tenemos varias máquinas trabajando en varios sitios. Pero hay varios, ¿no? Sí. ¿De cuánto son las jornadas en estos terrenos? Aquí se está trabajando todo el día y toda la noche. 1, 2 de la madrugada. Todos los días, 3 de la madrugada. A pocos metros de la vía, la historia es otra, pero el espíritu es el mismo. Yorneski Romero, emprendedora de jugos naturales en esta zona de Caraballeda desde hace 2 años, sabe bien lo que es levantarse. Primeramente, como no teníamos otros ingresos, nos activamos a realizar helados y estuvimos vendiendo lo que era el tiempo del censo. Luego, cuando colocaron la energía eléctrica, nos colocamos con mucho temor de que fuera a pasar algo peor. Bueno, gracias a Dios, estamos aquí, hemos avanzado, no con la misma clientela, pero con la firme certeza que grandes cosas se van a levantar aquí en La Guaira. Al frente de su puesto solo queda un terreno baldío, donde antes se alzaban las residencias Las Palmas. Hoy hay un vacío, y entre esas cicatrices lo que más extraña es a sus clientes de siempre. De verdad que es bastante difícil y es un choque emocional el observar que no tenemos la misma residencia ni el mismo panorama que teníamos anteriormente, hace 1 mes y medio atrás, y el observar que todo ha cambiado, de verdad que es una valentía continuar laborando aquí, es una valentía. ¿Tenías conocidos allí? Sí, tenía conocidos clientes del fútbol y representantes de los clientes del fútbol. Mientras tanto, la actividad no se detiene en el campamento transitorio Escuela Guaycamacuto, una muestra de que la economía del Estado busca un nuevo rumbo, a pesar de la tensión que dejó este nuevo sismo. En la madrugada tuvimos una de las réplicas más fuertes desde que se dio el terremoto el pasado 24 de junio, 55 días. Gracias a Dios solo fue eso, solo fue el susto. No hay ningún daño material que reportar. La gente, las primeras horas, como es normal ante esta circunstancia, bueno, un poco conmocionada con lo ocurrido. Pero ya, bueno, la vida normal del Estado, todo el mundo desplegado, en la actividad económica se está dando con absoluta normalidad, el transporte público, los servicios, todo funcionando. Las cifras empiezan a transformar la realidad del lugar. Aquí el 45% de las familias protegidas, un total de 53 de las 150 que hacen vida en este espacio, ya se benefician de un proceso directo de capacitación y fomento de la economía social. No, bueno, el emprendimiento nos salió a todos porque queríamos tratar de hacer algo para despejar un poco la mente debido a lo que nos sucedió con el doble terremoto. Muchos aquí perdimos familiares, otros no, pero es un sentimiento encontrado hacia todos y bueno, hablamos con el gobernador para ver si nos podía apoyar con esto y gracias al Banco Venezuela nos apoyaron con este emprendimiento. Aquí vemos varios tipos de emprendimientos, está lo que es repostería, venta online, está reparación de teléfonos, está estilista, está manicurista, nosotros que somos aquí la parte de repostería. El Estado de La Guaira sigue renaciendo gracias al apoyo crediticio de la banca pública mediante el Plan Venezuela Renace. Este campamento se convierte así en el plan piloto que se extenderá como política a los más de 100 campamentos en el país. La prueba de que ante cualquier adversidad, La Guaira se mantiene activa y en pie. En la cámara de José Luis Briceño, Luis Tavera, Telesur, La Guaira, Venezuela. Gracias a Luis Tavera. Hacemos con él una breve pausa y al regreso hablaremos de Perú. La bancada del partido Ahora Nación formalizó una moción en el Congreso para crear la comisión investigadora encargada de indagar las muertes ocurridas durante las protestas sociales. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en nuestra edición central aquí en Telesur. Un nuevo escándalo
salpica a la administración del presidente Rodrigo Paz tras el intento de asesinato a la abogada Lidia Beyler. Nuestro corresponsal en La Paz, Freddy Morales, está con nosotros en directo para ampliarnos detalles. Freddy, qué gusto saludarte. Cuéntanos cómo avanzan las investigaciones por el intento de asesinato a esta abogada Nadia Beyler y las vinculaciones que ella ha difundido a través de su denuncia también en medios de comunicación. Te escuchamos. Hola Paola, Luis, buenas noches. Hasta el momento ni el presidente ni algún funcionario de gobierno se ha manifestado, ha tenido alguna reacción respecto a este tema. Todo el país está pendiente de que el propio presidente del país, el señor Rodrigo Paz, o por lo menos el vocero del presidente, dé alguna explicación, alguna versión respecto de estas acusaciones de la abogada Beyler, que anoche fue atacada por 2 sicarios, le recibió 3 disparos de arma de fuego, pero ha sobrevivido. Y esta mañana la señora Beyler ha revelado, como recordabas Paola, que el entorno del propio presidente del país, del señor Rodrigo Paz, estaría involucrado en muchos actos de corrupción, que va desde narcotráfico hasta negociados con la compra de gasolina, negociados con contrabando de oro y otras irregularidades según esta abogada. Esta abogada, que además ha dicho tiene 4 semanas de embarazo porque ha sido pareja de Fernando Cerimedo, un argentino muy polémico desde hace varios meses, que según sus propias notas de presentación, sus tarjetas de presentación, se constituía en el principal asesor personal del presidente Rodrigo Paz. Hasta el momento nos ha explicado desde el gobierno, por ejemplo, cómo es que este funcionario argentino, Cerimedo, trabajaba en Palacio de Gobierno, era el principal funcionario del presidente, pero no ganaba ningún sueldo del Estado boliviano. Según la denuncia de su expareja, la señora Beyler, que, insisto, ha sobrevivido a un ataque de sicarios, él hace contratos para empresas transnacionales que le pagan muy bien por ese concepto. Además, la señora Beyler ha señalado que este personaje supuestamente sería el encargado de dar autorizaciones para que salgan de Bolivia avionetas cargadas de cocaína. Y según la señora Beyler, cuando le preguntó por qué hacía esa actividad, él le hubiera respondido que para colocar a algunos radares dentro de las avionetas y saber cuál es el recorrido que tienen para entregar la mercancía. Ha involucrado directamente, de una manera repetitiva, además la señora Beyler, a la esposa del presidente Rodrigo Paz en hechos de corrupción, como por ejemplo el cobro de 1 boliviano por cada litro de la gasolina que compra el país y que es escaso desde hace varios años en realidad. La Fiscalía anunció que después de la detención del señor Cerimedo, este ha guardado silencio ante la posibilidad de emitir declaraciones ante los fiscales, y la Fiscalía ha anunciado que lo está demandando por 2 supuestos delitos. Uno, un intento de feminicidio contra la señora Beyler, y el segundo por enriquecimiento ilícito. Precisamente en esta jornada la señora Beyler ha publicado en redes sociales cajones llenos de dinero, tanto de moneda nacional como de moneda extranjera, que pertenecerían al señor Cerimedo. Se ha hecho la intervención a 2 departamentos que el señor Cerimedo habitaba aquí en la ciudad de La Paz, donde se han encontrado estos elementos, y también se ha encontrado un vehículo con luces destellantes, estas luces que utilizan las autoridades de gobierno. De modo que esta es la situación hasta el momento. La señora Beyler ha solicitado más custodia porque teme que en el propio hospital donde ha sido atendida y donde permanece recuperándose puedan intentar asesinarla. Se ha, por lo tanto, restablecido y aumentado la custodia policial en ese lugar, en esa clínica, en la ciudad de Santa Cruz. Y la señora Beyler ha solicitado finalmente que no se declare
la reserva en torno a las investigaciones de este hecho que está conmoviendo a este país. Esta solicitud de la señora Veller es importante porque otros escándalos, como recordabas, varios escándalos en esta administración, por ejemplo, 32 maletas que llegaron en un avión expreso de los Estados Unidos que han desaparecido. Ni el juez, ni los fiscales, ni la policía saben, ni el ministro de Gobierno dicen saber dónde se encuentran. Contrabando de oro y otros delitos que han tenido lugar en los últimos meses. Son 9 meses de administración del presidente Rodrigo Paz. Y en todos estos casos se ha declarado reserva y después de un tiempo, cuando dejan de ser motivo de conversación en los medios de comunicación, estos escándalos pasan al olvido y quienes han sido detenidos son puestos en libertad. Esto ha ocurrido en prácticamente todos los casos de escándalo que han comprometido de alguna manera la gestión del presidente de este país. Paola. Gracias, Freddy, por la información. Muy atentos de este caso en Bolivia. Seguiremos atentos también acá desde Venezuela, desde nuestros estudios. Freddy Morales, nuestro compañero desde Bolivia. Pasamos ahora a Perú, donde se ha formalizado una moción para crear un grupo de trabajo que investigue los asesinatos ocurridos en el gobierno de transición de Dina Boluarte, ya que después de casi 4 años, familiares siguen exigiendo reparación y justicia. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo con más detalles desde Lima. Adelante. Buenas noches, Luis Francisco. Buenas noches, Paola. En efecto, la bancada de Ahora Nación ha presentado una moción en el Congreso de la República para que se cree una comisión que investigue los asesinatos en los gobiernos de transición de Dina Boluarte y de José Gerín. Como se recuerda, en los años 2022, 2023 y 2025, cerca de 50 personas fueron asesinadas en nuestro país y más de 1.400 se resultaron heridas luego de las protestas que surgieron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. En la Fiscalía, las investigaciones contra policías y militares no han avanzado como se esperaba y en el anterior Congreso de la República se ha exculpado de las responsabilidades políticas a Dina Boluarte. Es por esto que se sigue exigiendo justicia. Sobre esto hemos preparado un informe que vamos a ver a continuación. Tras el asesinato de cerca de 50 personas y más de 1.400 heridos durante el gobierno de transición de Dina Boluarte, diversos legisladores han planteado crear una comisión que esclarezca estos hechos y establezca responsabilidades. Lo primero que estamos haciendo como bancada y además con otras bancadas también afines es conversar con la Asociación de Familiares de las Víctimas Asesinadas en el 2022 y en el 2023 para poder canalizar sus demandas. Sus demandas tienen que ver primero con la búsqueda de la verdad, de la justicia y reparación. En ese entender hay que derogar varias normas que crean un camino a la impunidad. Hay que hacer una investigación profunda en los altos mandos del gobierno del periodo de Boluarte. A través de una moción multipartidaria se busca acabar con la impunidad y, entre otras cosas, exigir la derogatoria de leyes que favorecen a policías y militares que cometieron delitos contra los derechos humanos. Es justamente pedir la derogación de la ley 32735, la ley que permite que las investigaciones del fuero ordinario pasen al fuero militar, lo cual estaría con ello obstaculizando que nosotros podamos alcanzar justicia. También estamos pidiendo que las modificatorias que se le hizo a la ley APSI sean derogadas, ya que esto obstaculiza que nosotros tengamos abogados que sean financiados por las ONGs. A casi 4 años de estos hechos, la investigación en el Ministerio Público no ha avanzado como se esperaba, por los reiterados cambios de los fiscales que tienen los casos a su cargo. Sigue sufriendo estas dilaciones porque continúan los cambios de fiscales. Entonces, contracorriente, a pesar de todos esos cambios, se ha avanzado en esta primera etapa, pero es sorprendente, o sea, en 4 años, a estas alturas, por lo menos ya debiera existir las prisiones preventivas que hasta el momento no se ha avanzado. Sin embargo, se tiene la fe, la confianza de que ahora las bancadas que han asumido esta responsabilidad con el pedido de los familiares
podamos tener esta celeridad que tanto se requiere. Desde el Congreso también impulsarán nuevas denuncias constitucionales contra Boluarte y los altos funcionarios de su gobierno. Seguramente va a buscar favorcitos, ¿no? Va a buscar impunidad para su caso de la señora Dina Boluarte. Es como dice, ¿no? Yo ayudé en mis años de gobierno, ahora les toca ayudar a nosotros, pero el pueblo vamos a estar ahí siempre pendientes y vamos a ser observadores de lo que esté pasando, no solamente con los que ahora nos hemos reunido, sino con todos. Para los familiares de las víctimas, el pedido de reconciliación hecho por Keiko Fujimori no podrá concretarse si antes no existe reparación y justicia para ellos y sus seres queridos. Desde Lima para Televisión. Además de las bancadas de Ahora Nación, otras agrupaciones políticas como Juntos por el Perú se adherirán a este pedido y ellos añadirán que se esclarezca la detención y la posterior vacancia del expresidente Pedro Castillo, quien ya lleva más de 3 años recluido en el penal de Barbadillo y es considerado por diversos sectores en nuestro país como un preso político. Pendientes de todo ese panorama y la exigencia de justicia que sigue clamando la población peruana en torno a este tema en particular. Gracias, Ramiro Angulo, en directo desde la capital, desde Lima. Y en las últimas décadas hay que decir que en Salvador pues han sido impactados por 31 movimientos telúricos, sobre todo lo que ha cerrado el mes de julio. Sin embargo, la falta de la presencia de institucionalidad sigue afectando a los damnificados. Hay incluso ciudadanos que están habitando en edificaciones que tienen las banderas rojas, tienen daño estructural en sus edificaciones. Y esto forma parte también de una dura realidad que atraviesa ese país. Roberto Hugo Presa está en directo con nosotros para ampliarnos detalles sobre este panorama. Bienvenido. Saludos compañeros, es un gusto saludarles desde San Salvador. El Salvador es calificado o llamado geográficamente como el Valle de las Hamacas, porque esta es una zona de alta sismicidad. De hecho, según reportes oficiales del Ministerio de Medio Ambiente de este país, el mes de julio cerró con 330 sismos. Ahora, no todos son sentidos por la población, pero esto obviamente hace que las autoridades estén en alerta. Una de las situaciones que preocupa a los organismos de socorro es que hay personas que 40 años después de poderosos terremotos que sacudieron el país, siguen viviendo en edificios calificados no habitables, o sea, con bandera roja. De esto hablamos en la siguiente nota. Según registros oficiales, El Salvador cerró con 330 movimientos telúricos el pasado mes de julio, de los cuales solo 31 fueron sentidos por la población. Este geólogo nos explica que el país es considerado de alta sismicidad. De ahí surge el calificativo histórico y geográfico del Valle de las Hamacas. Vivimos en un contexto sísmico realmente de alta sismicidad, producto de varias fuentes sísmicas. La zona de subducción Coco-Caribe nos genera una gran sismicidad, así como también la zona interna del territorio está definido por una zona de falla que también es altamente sísmica. Pese a las continuas sacudidas, en las últimas 2 décadas no se han registrado terremotos de gran envergadura. Los últimos sismos que provocaron muerte y destrucción ocurrieron el 10 de octubre de 1986 y el 13 de febrero del 2001. Por naturaleza hemos vivido en una condición sísmica bastante grande. Hemos realmente sufrido las consecuencias de sismos enormes, pero estamos, digamos, dentro de una sísmica normal en el marco de nuestro contexto geológico. Así que muchas personas hasta nos hemos acostumbrado a sentir algunos sismos. Lógicamente, cuando vienen sismos fuertes también nos preocupamos. Las grietas de los 2 potentes terremotos siguen abiertas en edificios como este en los suburbios de San Salvador. Pese a que fueron marcados con bandera roja y declarados no habitables, décadas después, unos 50 edificios con graves daños albergan a familias de escasos recursos. Como todo está algo carito, ¿verdad? Las viviendas y todo que están bien altas de precio, ¿verdad? Entonces uno se le hace más cómodo vivir así, ¿verdad? Ajá. Aunque haya mucho peligro. Aunque haya peligro, sí.
porque pues sí tenemos peligro. Sí, hay temor bastante, pero como igual, ¿verdad? La necesidad nos hace estar acá. Y pues allí vamos pagando como podamos en los alquileres y todo eso, porque se paga. Entonces digo yo, a mi modo, aquí vamos a estar hasta que Dios decida qué va a hacer con nosotros. Ante esta realidad, estos socorristas mantienen monitoreos frecuentes para alertar a los residentes del riesgo que significa habitar estos edificios, con paredes agrietadas, escaleras deterioradas y columnas debilitadas, que no cumplen con las normas sísmicas de seguridad. Son infraestructuras que pues ya tienen un desgaste y eso hace de que nosotros siempre andemos previniendo, ¿verdad? La prevención es muy importante. Hablar con la gente, recalcar qué es lo que tiene que hacer. Muchos de estos edificios fueron abandonados por sus propietarios y familias que no tenían dónde vivir se radicaron en ellos. Otros inquilinos pagan una baja cuota de alquiler a sus antiguos dueños que no pudieron repararlos. Organismos de socorro y miembros de protección civil advierten que de forma continua se está educando prácticamente a las empresas, a los estudiantes, a las iglesias, para que tomen los protocolos debidos ante un sismo, debido, como reitero, al alto nivel de sismicidad en este país centroamericano. Esto es todo. Desde San Salvador, vuelvo con ustedes. Gracias por el reporte, nuestro compañero de labores Roberto Hugo Presa desde San Salvador. Pasamos a otro escenario, la audiencia del proceso judicial contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, continuará el próximo 24 de agosto, fecha que fue asignada por el juzgado. Nuestro compañero Karim Duarte nos ofrece más detalles. Adelante. Hola, qué gusto saludarles. Desde Tegucigalpa, Honduras, este día se desarrolló la audiencia contra el expresidente indultado por narcotráfico Juan Orlando Hernández aquí en Honduras, donde se le acusa de fraude y de lavado de activos por una cifra de alrededor de los 10.8 millones de dólares malversados durante 2013 en la campaña electoral de ese año. Durante este mismo proceso se le acusó también al expresidente Porfirio Lobo Sosa, a quien las últimas semanas se le dio el sobreseimiento definitivo, que es la misma ruta a la que le está apostando la defensa de Juan Orlando Hernández, que se cancelen todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y también por la Procuraduría General de la República. Estas son alrededor de 38, 39, entre ellas hay un video, hay documentos y también testigos protegidos. Es lo que está sucediendo en el territorio nacional. Juan Orlando Hernández ha asegurado que confía en la justicia hondureña, misma que ha sido calificada como una justicia selectiva por los críticos y la oposición del territorio nacional. La próxima audiencia será el próximo martes 24 de agosto, donde se espera, según Juan Orlando Hernández y su defensa, que ese día se le dé el sobreseimiento definitivo y compruebe la inocencia de aquel que malversó los fondos del Estado durante campañas políticas y que ha sido uno de los casos más emblemáticos de corrupción de la última década. De momento, lo que yo puedo informarles. Retorno con ustedes hasta los estudios principales. Gracias, Karim Duarte. Y en la Argentina crece una nueva polémica tras la determinación asumida por el gobierno a la cabeza de Javier Milei. La administración decide que la salud ya no será pública. Los extranjeros no residentes tendrán que pagar por ella. Esto se suma a otras medidas que afectan a sectores como la educación. Fabián Restivo con los detalles. La salud pública argentina guarda varios orgullos. Uno es que los hospitales públicos desde siempre atendieron a quien lo necesita, sin preguntar la procedencia. El presidente Milei, dando otra muestra de racismo y xenofobia, decidió mediante un decreto que los extranjeros deberán pagar. Mira, yo creo que nadie debería pagar para atenderse en un hospital público. Si no tienen otro medio como para pagar un gasto médico, ¿por qué no los van a atender en un hospital público? ¿Los van a dejar morir? Pero las opiniones se dividen. Aunque los hospitales públicos están saturados por el desfinanciamiento gubernamental, hay quien asume que esa saturación es culpa de los extranjeros, que en realidad no llegan ni al 1% de los atendidos. Sí, yo lo veo bien.
Lo veo bien porque está saturado para mí todo el tema de los hospitales y lo veo bien. Creo que primero hay que priorizar a la gente de acá. Y como si esto no alcanzara, asumen una mentira con la que el gobierno se abusa de la ignorancia de las personas. Si vos te enfermas en Brasil, tenés que pagar. Entiendo que en otros países a nosotros nos cobran y todo, pero bueno, qué sé yo, no sé. Para mí somos todas personas y lo tenés que atender y es salud. No es un privilegio. Este discurso, asumido por gran parte de los argentinos, ignora que el Sistema Único de Salud de Brasil, el SUS, así como la directiva del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela, los médicos cubanos y otros atienden sin exclusión. Así y todo, a gran parte de los argentinos no le parece bien la medida del presidente Milei. Parece que es una medida un poco excluyente, ¿no? A las personas que viven de otro país con otros recursos por ahí. No lo vería, no lo vería bien por el momento. No lo vería bien. No estoy de acuerdo, porque, no sé, somos todas personas independientemente de dónde vengamos y de última, si se va a implementar eso, no sé, que sea un bono básico y de última lo podríamos, el que puede, pagar todos, porque todos utilizamos todos los hospitales. Entonces, no, o sea, esa discriminación de si venís de un lado, de otro, si sos inmigrante, no. Y aún quien ya dijo que le parecía bien, lo piensa un poco y no puede evitar la contradicción. Siempre y cuando no lo dejen de atender si no tiene trabajo, recursos, o sea, que primero sea la atención. Después vemos el tema si pueden pagar un bono o lo que puedan. Decir, bueno, esto saldría tanto, pero si no podés, estamos dispuestos a hacerte no sé, o sea, primero que nada, atender a la persona, ¿no? Desde Buenos Aires para Telesur, Fabián Restivo. La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres confirmó que ya son 68 los fallecidos por causa del terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la isla de Flores en Indonesia, mientras que los heridos superan las 200 personas y la cifra de desplazados asciende a casi 10.000, quienes permanecen en refugios temporales ante la constante amenaza de nuevas réplicas. Un nuevo sismo de 5,7 volvió a estremecer la zona de Ende. Organizaciones reportan que más de 900 viviendas han quedado reducidas a escombros junto a 93 escuelas y 36 centros de salud que resultaron dañados. Más de 8.000 niños enfrentan graves riesgos de seguridad y desamparo, mientras las autoridades locales y organismos internacionales piden asistencia urgente para evitar una catástrofe mayor. Y la visita que efectuó el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado 13 de agosto a las Islas Kuriles del Sur reaviva una disputa geopolítica. Japón convierte esto en una excusa para una nueva escalada contra el gigante asiático y se presta además a una estrategia de Estados Unidos contra China en la región del Indo-Pacífico. Alek Jasinski nos cuenta más detalles. El conflicto por las Kuriles se remonta a 1945, cuando el archipiélago pasó a la Unión Soviética tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial. Tokio reclama su devolución y ha utilizado la visita de Vladimir Putin como pretexto para amenazar a Moscú con nuevas sanciones. La respuesta rusa fue contundente. La soberanía de las islas es innegociable. Si nuestros colegas japoneses están intentando adaptar las normas internacionales a sus propios intereses y a los de los Estados Unidos, con quienes mantienen una estrecha alianza, es algo que genera gran preocupación. Pero si intentan desviar la atención de su abiertamente agresiva línea militarista mediante ataques, permítame usar esta palabra, contra la Federación Rusa, acusándonos de violar el derecho internacional, les aconsejaría que se ocupen mejor de sus propios asuntos. Tienen muchos problemas que resolver en su propio país. Esta postura de Japón representa una injerencia directa en los asuntos internos de Rusia. Tokio pretende decidir qué regiones del país puede visitar el presidente ruso. Esto ha provocado un conflicto diplomático que demuestra la alineación de Japón con la política antirrusa de Occidente.
Esto es parte de un proceso más amplio, el intento de deshacer el orden mundial establecido después de la guerra. Los japoneses son consistentes en este aspecto. Nunca han reconocido los resultados de la Segunda Guerra Mundial con respecto a las Islas Kuriles del Sur. Y ahora, con renovado optimismo, afirman, miren, aquí están nuestras tierras, que la malvada Rusia ocupa. La hostilidad de Tokio hacia Moscú se refleja también en la reescritura de la historia de la Segunda Guerra Mundial. En las conmemoraciones del aniversario del bombardeo estadounidense sobre Hiroshima y Nagasaki, el gobierno japonés omitió la responsabilidad de Washington e insinuó que la Unión Soviética fue la agresora. En el caso de Estados Unidos hablan de unas supuestas bombas autoguiadas cuyo origen nadie conoce y que, según se dice, fueron lanzadas sobre Hiroshima. En cambio, cuando se trata de Rusia, cada vez que se plantea cualquier debate, adoptan una postura agresiva y beligerante. No tiene sentido reaccionar a esto, porque de hecho Japón es un país ocupado y no tiene sus propias fuerzas armadas. Mientras Japón elige apostar por la confrontación y el revisionismo histórico, sacrifica los intereses de su pueblo y alimenta la inestabilidad en la región del Asia-Pacífico. Moscú, en cambio, mantiene una postura clara. La soberanía sobre las Islas Kuriles no está en discusión. Oleg Yasinski, Telesur, Moscú. Bien, y con esta información vamos a una breve pausa y al regreso volvemos a nuestro continente. El gobierno de Colombia limitó el ingreso al país de la asistencia internacional exclusivamente a delegaciones de países como Estados Unidos e Israel durante la emergencia por el terremoto. Pero los ciudadanos denuncian graves irregularidades y la inacción por parte de estos equipos. Es el tema. Al volver en Enclave Mediática, no se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Nos posicionamos en Colombia frente a la decisión del gobierno nacional de restringir la ayuda internacional únicamente a delegaciones como Estados Unidos e Israel durante la emergencia por el terremoto. Tanto la ciudadanía como los rescatistas voluntarios han señalado severas irregularidades y también falta de efectividad en las labores de estos equipos. Vamos a ver el material. En medio del devastador terremoto que sufrió Colombia el pasado 10 de agosto, el nuevo gobierno se mantuvo prácticamente en silencio hasta que días después, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se pronunció para anunciar que solo aceptará la entrada de equipos internacionales de búsqueda y rescate provenientes de Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador, bajo el argumento de que los mismos se encuentran reconocidos por el Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate. Sin embargo, ciudadanos y equipos de emergencia anunciaron que no se les permitió continuar con el rescate de personas que todavía permanecen con vida y que se le ha dado prioridad al uso de la maquinaria. Asimismo, algunos voluntarios afirmaron que intentaron salvar una vida en el Hotel Diveni, en Pereira, pero no les fue permitido el acceso por órdenes gubernamentales. Mientras las brigadas especializadas de varios países pusieran su disposición y su ayuda tras el terremoto, se les ha impedido operar o se les negó el ingreso. La Brigada Internacional de Rescate Azteca cuestionaron el desempeño de otros equipos de apoyo internacionales, como el caso de Estados Unidos. En el momento de empezar a hacer las cosas que se deben hacer, está la gente rompiendo y cargando cubetitas de piedra. Con una mano echando una excavadora, agarra y en un solo palazo hace lo que la gente hace en una hora. La gente carga 20 kilos, 30 kilos, carga toneladas. Tenemos aquí en Colombia más de 300 toneladas. Queremos ir al hospital. Como ya llegaron miedosos o gente cobarde, porque aquí en el mundo hay muchos grupos de rescate cobardes, y vieron que les daba miedo y ya no lo quisieron hacer. No, es que no se puede hacer, ya no se puede hacer nada. Y llegó otro grupo, uno fue de Colombia. Llegaron los gringos, que son los seres humanos más cobardes del mundo, y lo han demostrado en sus desastres, como las torres que yo estuve, como Nuevo Orleans que yo estuve.
Asimismo, voluntarios en Cali denunciaron que fueron retirados del edificio Vanessa por una delegación militar israelí de 80 efectivos, quienes los apartaron del lugar y les interrumpieron el trabajo, cuestionando también el uso de la maquinaria pesada, siendo una situación que calificaron de inaceptable, dejando al descubierto una respuesta gubernamental que prioriza el alineamiento político y el montaje mediático por encima de la vida humana. Revisamos titulares a propósito del tema con el portal El Ciudadano de Chile, que hace una pregunta en su titular: ¿rescate humanitario o lavado de imagen del sionismo genocida? Crece controversia por presencia militar israelí tras terremoto en Colombia. Dice este medio sobre la presencia de Ronnie Kaplan, quien llegó a Cali como mayor en la reserva, vocero del Ejército de Israel en español y asesor de la Cancillería de Israel para América Latina, por lo que no está en territorio colombiano como rescatista. Señala además que en Uruguay fue denunciado penalmente esta persona por crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Por ende, la denuncia sobre su historial ha generado indignación en redes sociales. Se cuestiona la presencia de un militar acusado de genocidio en territorio colombiano en medio de una emergencia humanitaria. Por otro lado, Ecoavisa de Ecuador titula: Colombia rechaza a rescatistas mexicanos por falta de certificación. Este medio comparte la reacción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con respecto al rechazo por parte del presidente de Colombia, Abelardo del Espriella, de los rescatistas provenientes de varios países que mostraron su disposición a ayudar, a lo que la mandataria mexicana puntualizó que el gobierno colombiano pidió en su momento a la Brigada de Defensa Nacional que ya se encuentran certificados, pero que ahora piden otra más. Un grupo de topos mexicanos llegó a Colombia, pero por su cuenta, y que quienes denunciaron previamente las restricciones a la ayuda internacional. Y para finalizar, destacamos lo publicado en el medio Julio Astillero de México, que comenta: Alcaldía de Cali bloqueó ayuda de voluntarios y rescatistas y hay denuncias por robo de donaciones, citando a Meléndez. Dice las denuncias del periodista Alejandro Meléndez, quien expuso los pormenores del bloqueo de la ayuda de voluntarios y rescatistas, señalando que existen denuncias por el presunto robo de donaciones destinadas a los afectados en varias comunidades en la ciudad de Cali. El periodista sostuvo que las denuncias se relacionan con donaciones que fueron trasladadas a instalaciones de la administración municipal. Frente a las dificultades denunciadas, el periodista destacó la participación de organizaciones civiles y comunidades indígenas en las tareas de apoyo. Hay reacciones sobre este tema en redes sociales. Mafe Carrascal Rojas, congresista de Colombia, denuncia lo siguiente: estamos diciendo que una emergencia humanitaria no puede utilizarse para abrir la puerta a acuerdos o presencia militar extranjera sin que el país conozca sus alcances, y más aún cuando este gobierno viene profundizando su alineamiento militar con Estados Unidos e Israel. Colombia tiene derecho a saber quién entra a su territorio y exactamente para qué, dice esta congresista colombiana. El secretario general del Frente Patriota Federal, César Biondini, expresaba: los soldados israelíes se desplegaron con sus uniformes militares en Colombia. Dicen estar ayudando a rescatar víctimas, aunque no se les ve trabajar. ¿Qué fueron a hacer realmente allá? ¿Por qué andan armados? ¿Qué certificados tienen para operar en emergencias?, pregunta Biondini. Así la controversia por el manejo de la emergencia nacional en Colombia por el terremoto hace ya más de una semana. Muy atentos al escenario en Colombia. Así en Edición Central seguimos, pero luego de la pausa con más información, esta vez en materia deportiva. Luis Fernando Villasmil. Ya regresamos. Buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Comenzamos con el comité organizador de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas, que se reunió para evaluar instalaciones y la coordinación con la ODEVO para la reprogramación de esta cita deportiva para el próximo mes de mayo de 2027. Así que el comité organizador de los segundos Juegos Bolivarianos de la Juventud Caracas se reunió en el Ministerio del Deporte con autoridades como el ministro Franklin Cardillo y la presidenta del COF,
del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, para revisar el cronograma, la logística y las instalaciones que albergarán la competencia. Así que durante el encuentro se evaluó la confirmación de La Guaira como subsede para disciplinas como triatlón, ciclismo de ruta, voleibol, aguas abiertas y fútbol campo, además de analizar junto a la ODEVO la propuesta de reprogramar el evento con mayo de 2027 como fecha tentativa, todo con el fin de garantizar las condiciones técnicas óptimas y exhibir el talento de la nueva generación de atletas regionales. Y este martes se celebra ya el segundo día de competencia, o se celebra el segundo día de competencia en lo que es el Campeonato Nacional de Tenis de Mesa de las categorías U13 y U15, donde esta disciplina no se detiene. Además, es una cita que ha reunido un total de 100 jóvenes provenientes de 14 estados. Iniciaron las actividades en el gimnasio Popper López de la ciudad capital el pasado 17 de agosto con el bloque de equipos donde se coronaron como campeonas este martes la selección de Anzoátegui en la rama femenina, en tanto que los capitalinos se llevaron el triunfo en la rama masculina. Por otro lado, las finales de la categoría U13 serán este miércoles, mientras el jueves se iniciará la categoría U15. De esta forma, el campeonato se extenderá hasta el día sábado, donde podremos conocer a los máximos exponentes en estas dos categorías del tenis de mesa juvenil. Y tenemos que el ciclista esloveno Primož Roglič tomará la salida este sábado en Mónaco para disputar la Vuelta a España al frente del equipo Red Bull Hasgret, a pesar de haber sido atropellado por un automóvil a finales de julio durante un entrenamiento. Así, aunque el corredor de 36 años tuvo que perderse el Tour de Francia y la Clásica de San Sebastián, tras el accidente, su escuadra confirmó su liderazgo de cara a la ronda española, donde ostenta un impresionante récord de 4 títulos y 15 victorias de etapa. No obstante, el director deportivo Sven Wanner explicó que encararán la competencia con prudencia y de forma pragmática, fijando como meta inicial ganar etapas antes de evaluar sus opciones a la clasificación general, en una edición que tendrá como gran favorito a su compatriota Tadej Pogačar. Y en otros temas, las plataformas sociales y políticas españolas convocan a un boicot contra la Copa del Mundo Sub-18 femenina de waterpolo por la participación de Israel en la competencia. Veamos. La polémica que alcanza ya instituciones locales y nacionales cuestionadas por respaldar la competición. Surge desde Tenerife, sede de la edición, donde los colectivos pro-palestinos denuncian al torneo de legitimar a un Estado genocida responsable de los asesinatos masivos en Gaza. Por ello, en los múltiples comunicados, las organizaciones sostienen que el deporte no puede ser cómplice del genocidio palestino, coincidiendo en exhortar fervientemente a la organización que suspenda la competición y devuelva el coste de las entradas. Y si esto no sucediese, sugieren que los asistentes se presenten en las competencias mostrando símbolos palestinos, como medio de visibilización de la protesta. De esta forma, los protestantes afirman que el debate expone cómo el deporte se convierte en escenario de denuncia frente a crímenes de lesa humanidad y estrategia de lavado de imagen. Por su parte, Real Madrid dio inicio oficialmente a una nueva era con el regreso de José Mourinho a la dirección técnica después de 13 años. Así que el entrenador portugués firmó su contrato hasta junio de 2029 en un acto privado junto al presidente Florentino Pérez, expresando que volverá al club. Que volver al club supone un reencuentro bastante especial, que más que en su primera etapa, al sumar también un profundo vínculo emocional a su compromiso profesional, tras declararse un madridista más y pedir el máximo trabajo a todos en Valdebebas. El técnico se alista ahora para su primera conferencia de prensa, que va a ser esta semana, este viernes, antes de hacer su debut oficial en la Liga, que será este sábado frente al equipo español.
Y más presentaciones importantes, porque este martes el FC Barcelona hizo oficial la presentación del centrocampista español Rodrigo Hernández como su nuevo refuerzo tras concretar un acuerdo con el Manchester City. Así que el internacional madrileño de 30 años, reciente campeón de la Copa del Mundo 2026 y ganador del Balón de Oro 2024, firmó un contrato hasta junio de 2030. Con esta incorporación, la directiva azulgrana se impuso en el mercado al Real Madrid, asegurando a un pilar fundamental que cierra una fructífera etapa de 6 años en el fútbol británico, donde conquistó la UEFA Champions League y 4 títulos de la Premier League. En sus primeras declaraciones, Rodri destacó que el Barcelona siempre fue su prioridad por su filosofía de juego e identidad, al tiempo que también expresó su entusiasmo por competir al máximo nivel por la Champions y ponerse también a las órdenes del técnico Hansi Flick. Por su parte, el centrocampista del Bayern Múnich, Jamal Musiala, reveló que padece un problema neurológico que le provoca crisis de ausencia tratables luego de haber sufrido 2 colapsos durante partidos amistosos de pretemporada en un lapso de apenas 3 días. Así que el primer incidente ocurrió el pasado sábado ante Leipzig, donde abandonó el campo aturdido, y se repitió este martes frente al Heidenheim tras ingresar como suplente en la segunda mitad. A pesar de haber requerido atención médica en ambos encuentros y de ser sustituido inmediatamente, el jugador alemán de 23 años transmitió tranquilidad a sus seguidores a través de sus redes sociales, asegurando que se encuentra bien, optimista y recibiendo una atención médica de primer nivel para superar este contratiempo de salud. Y las calles de Camerún se vistieron de fiesta para celebrar la llegada de las nuevas reinas del fútbol africano. La selección femenina aterrizó en el aeropuerto internacional de Yaoundé, Simalene, luciendo el trofeo de la Copa Africana de Naciones 2026. Así que las leonas indomables sellaron una hazaña histórica tras golear 3-0 a la selección de Malawi en la gran final disputada en el estadio Moulay El Hassam de Rabat, Marruecos, permitiendo al país africano celebrar el primer galardón continental de su historia en la categoría femenina. Por ello, en su llegada, los ciudadanos cameruneses salieron a las calles a recibirlas, desencadenando una auténtica fiesta popular entre miles de aficionados que abarrotaron las avenidas de la capital para aclamar a sus jugadoras como auténticas leyendas. Y tenemos que el Club Atlético Nacional de Colombia publicó un video en donde invita a sus hinchas a asistir este miércoles al partido ante Once de Caldas, una iniciativa para ayudar a los comerciantes que se encuentran alrededor de este estadio en el Atanasio Girardot, que se han visto afectados por el paro del fútbol. Veamos. Este miércoles tenemos un partido que va mucho más allá del fútbol. Te esperamos. Jugaremos por las familias que necesitan de nuestra solidaridad. Después del terremoto que nos golpeó en nuestro país. Porque hay personas que trabajamos todos los días alrededor de la Atanasio Girardot. Y los ingresos dependen de cada partido. Estoy aquí en mi negocio esperando a todos los hinchas. Acá los espero para atenderlos con las bebiditas no alcohólicas y la comidita. Vienes este miércoles al partido de Nacional y Once Caldas, también nos puedes ayudar a mover el bolsillo de nosotros los comerciantes. Este miércoles jugamos por las familias damnificadas por el terremoto. Que esto se le está invitando para que venga todo el pueblo antioqueño al estadio el miércoles, porque necesitamos ayudar a todos los damnificados del Chocó y otras partes. Y este 18 de agosto se celebran 92 años del natalicio de Roberto Clemente, un pelotero que dejó un legado para los beisbolistas latinoamericanos en la Gran Carpa, siendo el primer latino en el Salón de la Fama en el año de 1973, aparte de un legado que fue más allá de lo deportivo y también a lo social. Veamos.
Roberto Clemente no solo dominó el diamante, transformó el béisbol para siempre. Nacido un 18 de agosto en Carolina, Puerto Rico, llegó a las grandes ligas con los Piratas de Pittsburgh para convertirse en una leyenda indiscutible. 3.000 hits, 12 guantes de oro, 2 anillos de serie mundial y el premio al jugador más valioso de 1966. Su brazo prodigioso en el batazo y su swing agresivo lo hicieron temible. Pero fue su dignidad lo que rompió barreras para los peloteros latinoamericanos en una época marcada por el racismo y la discriminación. Clemente jugaba con orgullo, exigiendo el respeto que su talento merecía. Su legado trascendió el deporte el 31 de diciembre de 1972, cuando falleció al caer en el avión en el que llevaba ayuda humanitaria a las víctimas del terremoto en Nicaragua. Hoy, el premio que lleva su nombre en las mayores no honra al más jonronero, sino al jugador que mejor representa la empatía y la entrega comunitaria. Roberto Clemente nos enseñó que la verdadera grandeza se mide por lo que haces por los demás. Y con el homenaje entonces del gran Roberto Clemente, nosotros hemos llegado al final de nuestro segmento deportivo acá en Edición Central. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con la información de cultura.